Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto en el título y créanme, la noticia es tan impactante como suena, vamos a sumergirnos en algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y francamente, ha dejado a muchos sin aliento. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Si ustedes saben de quiénes estamos hablando, esa pareja que hizo latir a millones de corazones al unísono, y cuya historia, al parecer, ha tomado un giro completamente inesperado. Antes de que entremos en materia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas y los temas que realmente les interesan. No se pierdan nada. Así que vamos directamente al grano. La fecha de hoy, 10 de enero de 2026, pasará a la historia, al menos en el ámbito de las celebridades, por una noticia que honestamente pocos anticipaban. Durante mucho tiempo los fans de Can Yaman y de Method Demir han estado pegados a cada detalle de sus vidas, tanto profesionales como personales. Y es que, ¿cómo no hacerlo? Ellos representaron esa química en pantalla que traspasaba la pantalla, esa conexión que nos hacía suspirar y soñar. ¿Recuerdan Erkenci-Kuş? Esa serie que los catapultó a la fama internacional, esa historia de amor entre Can Divit y Saneman que nos robó el corazón. La complicidad entre Can y Demet era palpable, un fuego que muchos creíamos solo podía provenir de un amor real. Desde sus primeros encuentros en el set de Erkenci-Kuş, la química entre Can Yaman y de Method Demir fue evidente. No era solo la actuación, era la forma en que se miraban, la espontaneidad en sus gestos, la risa compartida que parecía escapar del guión. Los fans no tardaron en notar esta conexión especial, y pronto las teorías sobre un romance fuera de cámaras comenzaron a florecer. Cada mirada cómplice, cada abrazo en alfombras rojas, cada entrevista donde se elogiaban mutuamente, solo alimentaba la imaginación de un público ávido de historias de amor real entre sus ídolos. Y por un tiempo así pareció. Hubo rumores, hubo filtraciones, hubo avistamientos juntos que alimentaron las esperanzas de sus seguidores. Se les veía en Italia, en Turquía, en momentos que parecían confirmar lo que todos deseaban, que la ficción se había convertido en realidad. Las redes sociales ardían con cada foto, cada comentario, cada gesto que pudiera interpretarse como una señal de su relación. Los Candem se convirtieron en un fenómeno, un club de fans global que seguía cada uno de sus pasos con devoción. La narrativa era poderosa. Dos jóvenes talentosos, exitosos y radiantes que parecían haber encontrado el amor verdadero el uno en el otro. Sus seguidores se sentían parte de esa historia, celebrando cada pequeño indicio como si fuera una confirmación. Las especulaciones alcanzaron su punto álgido cuando se les vio juntos en Italia, un destino que se convirtió en sinónimo de su supuesta relación. Compartieron momentos de vacaciones, cenas románticas y paseos por ciudades emblemáticas. Para muchos, esto era la prueba definitiva de que su amor trascendía la pantalla. La prensa del corazón turca e internacional se volcó en documentar cada uno de estos avistamientos, publicando innumerables artículos y galerías de fotos que solo solidificaban la creencia de que Can y Demet eran pareja. La expectación era tal que cualquier otra noticia sobre sus vidas personales pasaba a un segundo plano. Pero como a menudo ocurre en el glamuroso y a veces cruel mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son lo que parecen, o lo que nos gustaría que fueran. La montaña rusa de emociones que supuso la supuesta relación entre Can y Demet, alimentada por la expectación y los rumores, ha culminado hoy, 10 de enero de 2026, con un anuncio que ha caído como una bomba. Y no una bomba de confeti, sino una que ha hecho temblar los cimientos de la industria. La noticia en sí es contundente, clara, y para muchos devastadora. Can Yaman y de Method Demir, a través de sus representantes, han emitido un comunicado conjunto, y no es lo que esperaban. Después de años de especulaciones, de ilusiones y de sueños tejidos por sus admiradores, han anunciado que nunca estuvieron juntos. Sí, han leído bien. Han aclarado que si bien compartieron una conexión profesional muy especial durante las grabaciones de Erkenci-Kuş, y mantuvieron una buena amistad, nunca existió una relación romántica entre ellos. Puedo imaginar la incredulidad de muchos de ustedes en este momento. Es un giro de guión digno de las mejores telenovelas, ¿verdad? Pero es la realidad que nos presentan hoy. El comunicado, que ha sido difundido por varios medios de comunicación turcos e internacionales, es sorprendentemente directo.
Menciona la gratitud que ambos sienten por el apoyo incondicional de sus fans a lo largo de los años y cómo entienden la fascinación que generó su química en pantalla. Sin embargo, subrayan la importancia de ser honestos y transparentes, y que, para evitar futuras malinterpretaciones y proteger su privacidad, consideraron necesario aclarar este punto de una vez por todas. El comunicado completo en su esencia, dice algo así: a nuestros maravillosos fans que nos han acompañado con tanto cariño y dedicación a lo largo de nuestras carreras, especialmente durante nuestro tiempo en Erkencicus, dirigimos a ustedes con el máximo respeto y honestidad. Comprendemos la profunda conexión que muchos sintieron con la historia de Can y Sanem, y la admiración que esto generó hacia nosotros como compañeros. Agradecemos sinceramente su entusiasmo y apoyo incondicional. Sin embargo, para poner fin a años de especulaciones y con el deseo de proteger nuestra privacidad y nuestras respectivas trayectorias, consideramos fundamental aclarar que, si bien hemos compartido una relación profesional gratificante y una amistad sincera, nunca existió una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Valoramos enormemente su comprensión y esperamos que continúen apoyándonos en nuestros proyectos individuales. La reacción en las redes sociales ha sido, como era de esperar, una tormenta perfecta. Miles de comentarios, memes, teorías conspirativas y mensajes de decepción inundan plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Muchos fans se sienten engañados, no por Can o Demet directamente, sino por la narrativa que ellos mismos, quizás sin quererlo, permitieron que se construyera. Hashtags como #Candem Lie, #Decepción Total y #La ficción se termina se han vuelto tendencia mundial. Los comentarios expresan sentimientos de traición: creí en su amor, me hicieron soñar y ahora resulta que todo fue una mentira, me siento tonto por haber invertido tanto en esta pareja, son unos maestros del engaño. Otros, sin embargo, defienden a los actores, argumentando que siempre hubo una delgada línea entre la actuación y la vida privada, y que los fans a veces cruzan esa línea. Los actores son profesionales, interpretaron unos personajes y nos hicieron creer en ellos. ¿Es eso un engaño? ¿Es su vida privada? Tienen derecho a mantenerla separada de su trabajo, deberíamos celebrar su talento, no obsesionarnos con su vida amorosa. Estas voces buscan centrar la discusión en el aspecto profesional y el respeto a la intimidad. Pero, ¿qué hay detrás de esta revelación tardía? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Las teorías son muchas y variadas. Algunos sugieren que la presión mediática y la constante especulación se volvieron insostenibles para ambos. Quizás querían proteger sus relaciones actuales, o las que pudieran surgir en el futuro. Can Yaman, por ejemplo, ha tenido otras relaciones mediáticas desde entonces, y Demet Özdemir también ha sido vinculada a otras personalidades. Mantener esa ambigüedad sobre su relación con el otro podría haber afectado sus nuevas oportunidades o relaciones personales. La constante pregunta sobre su estado sentimental, sumado a las expectativas de los fans, pudo haber generado un ambiente de estrés que finalmente decidieron romper. Otra posibilidad es que con el paso del tiempo y la distancia profesional, la amistad que los unía haya evolucionado, y tal vez ahora sientan que es el momento adecuado para poner fin a las especulaciones y seguir adelante con sus vidas de forma más clara. Los rumores y la atención constante pueden crear una dinámica tensa, incluso entre amigos, si la percepción externa distorsiona la realidad de su relación. Quizás tras haber madurado y establecido sus propias vidas profesionales y personales de forma independiente, sintieron la necesidad de poner límites y tener una comunicación más transparente con su público. No olvidemos que la fama puede ser un arma de doble filo. La atención constante, las expectativas y la constante presión de mantener una imagen pública pueden ser abrumadoras. Quizás esta aclaración es un acto de liberación para ambos, una forma de reclamar su espacio privado y sus propias trayectorias sin la sombra de una relación que nunca existió. El peso de mantener una narrativa, incluso una que nace de la admiración, puede ser agotador. Al final, la salud mental y el bienestar personal de los artistas deben prevalecer. Y pensando en esto, es interesante reflexionar sobre el poder de la narrativa en la era digital. Can Yaman y Demet Özdemir construyeron una imagen de pareja ideal a través de su trabajo y la forma en que interactuaban públicamente. Las redes sociales, las entrevistas, las apariciones conjuntas, todo contribuyó a crear esa fantasía para sus seguidores. Los algoritmos de las plataformas digitales, diseñados para amplificar contenido que genera interacción, jugaron un papel crucial en la difusión y perpetuación de esta narrativa. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que alguien compartía una foto de ellos juntos, alimentaba a un
Haz el ciclo. Y cuando esa fantasía se desmorona, el impacto puede ser profundo. Es un recordatorio de que aunque amamos a nuestras celebridades y nos involucramos en sus vidas, debemos recordar que son personas con sus propias vidas y decisiones, y que la línea entre la admiración y la invasión de la privacidad es a menudo delicada. Este anuncio, sin duda, cambiará la forma en que muchos fans perciben tanto a Can Yaman como a The Method Demir. Para algunos, será difícil disociar la química que vimos en pantalla de la realidad. La imagen de ellos como una pareja romántica está tan arraigada en la mente de sus seguidores que será un proceso de reajuste emocional y cognitivo. Para otros, será una oportunidad para apreciar su talento actoral de una manera diferente, reconociendo que lograron crear una conexión tan convincente que engañó incluso a los observadores más perspicaces. Esto demuestra la maestría de su arte y su capacidad para crear personajes y dinámicas tan creíbles que el público se sumerge por completo en la historia. Es importante también destacar que a pesar de esta aclaración, el cariño y la admiración que muchos sienten por ellos no tiene por qué desaparecer. Ambos son artistas talentosos con carreras brillantes. Can Yaman continúa conquistando audiencias con sus proyectos en Italia y en el extranjero, demostrando su versatilidad y carisma en géneros que van desde el drama hasta la comedia romántica y la acción. Su paso por producciones internacionales y su fluidez en varios idiomas le han abierto puertas que pocos actores turcos han logrado cruzar. The Method Demir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, protagonizando dramas y comedias que siempre cautivan por su emotividad y su capacidad para conectar con el público. Su selección de proyectos demuestra una madurez artística y una voluntad de explorar roles desafiantes. Este evento nos invita a reflexionar sobre la relación entre la vida pública y la privada de las celebridades. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a especular o a esperar ciertas cosas de ellos? ¿Dónde termina la admiración por su trabajo y dónde empieza la invasión de su espacio personal? La línea es a menudo difusa, y anuncios como este nos obligan a replantearnos esa dinámica. La era digital ha democratizado la información y ha dado a los fans una sensación de cercanía sin precedentes con sus ídolos. Sin embargo, esta cercanía no debe confundirse con un derecho a invadir su espacio privado o a exigirles que vivan de acuerdo con nuestras expectativas. En definitiva, la noticia del 10 de enero de 2026 sobre Can Yaman y The Method Demir nos deja con un sabor agridulce. Por un lado, la decepción de saber que esa chispa que muchos creían ver no era lo que parecía, la sensación de que una fantasía compartida se ha desvanecido. Por otro, la valentía de ser transparentes y poner fin a años de especulación, un acto de madurez y respeto hacia su público y hacia sí mismos. Sea cual sea su reacción, es innegable que esta noticia ha marcado un antes y un después en la historia de sus fandoms y en la forma en que percibimos a estas dos estrellas. El debate sobre la naturaleza de la fama, la relación entre ficción y realidad, y los límites de la privacidad pública sin duda continuará. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desglosado esta noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Can Yaman y The Method Demir aclaran que nunca estuvieron juntos. Una historia que, de cierta forma, nos enseña sobre la fantasía, la realidad y el poder de la percepción en el mundo del espectáculo. Espero que hayan encontrado esta explicación intrigante y clarificadora. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta revelación? ¿Se sienten sorprendidos, decepcionados, o lo entienden perfectamente? ¿Consideran que su aclaración fue necesaria y oportuna? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y sus reflexiones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Gracias por estar aquí, por su compañía y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.